No voy a hablar de temas de mi implementación para cosas sin y pues esto no es nada que yo me invente, de hecho pongo aquí la copia de la licencia porque yo lo saqué de las especificaciones. De hecho pongo la de la 9, aunque el release esté certificado ahorita en este momento para noviembre 20, pero ya hay un de las especificaciones. De hecho yo las comparo con las especificaciones de la carta E8 y no cambiaron mucho. Lo que sí es cierto, yo no incluí en esta presentación es de que ahora sí ya hay una descripción muy precisa para la especificación de seguridad como tal la carta EE. Entonces hablemos un poquito de estas características de seguridad que se buscan, que las aplicaciones cumplan, ¿no? Entonces, básicamente cuando nosotros hacemos aplicaciones siempre vamos a tener una serie de requisitos de seguridad o mecanismos de infraestructura que son deseables que nosotros cumplamos, ¿verdad? Ya que siempre se gestionan muchos recursos sensibles y muchos usuarios pueden acceder a ellos y también pasa que pueden pasar por redes abiertas desprotegidas. Nosotros no tenemos un control de los mecanismos que utilizan los usuarios para acceder a nuestras plataformas. Entonces tenemos que ofrecer algunas garantías de calidad e implementaciones para guardar todo. Entonces, la primera característica es de que debe haber un proceso de autenticación. O sea, es un medio en el cual nuestros usuarios se van a identificar al sistema, poder utilizar recursos protegidos. Tenemos que tener un control de esos recursos, que es algo que comúnmente llamamos como el proceso de autorización, ¿verdad? Verificar que el usuario correcto tiene acceso a recursos correctos en el momento correcto, ¿verdad? Luego tenemos la parte de la integridad de datos, cómo nosotros vamos a guardar o vamos a preservar la integridad de cada uno de los datos que gestionamos en nuestros. Esto va más allá del tema de las especificaciones. Lo que diría aquí es de que debemos tener mecanismos de seguridad, pero no exactamente qué estrategias vamos a usar, ¿verdad? Vamos a tener bases de datos que encriptan información, que enmascaran, o nosotros vamos a utilizar algoritmos de encripción. Luego tener la parte de la confidencialidad y privacidad de los datos, que es medio que nosotros vamos a utilizar para garantizar que la información esté disponible solo para los usuarios. Esto va de la mano a parte del control de acceso de recursos. También tenemos este non-repudiation, y es que tenemos que establecer mecanismos en los sistemas para que un usuario no diga, mire, yo no fui el que hizo eso, porque nosotros tenemos que poder comprobar que un usuario fue el que realizó una acción dentro del sistema. Y por último, en esas características deseables de seguridad tenemos la parte de la auditoría, y es capturar un registro de prueba de todas las manipulaciones relacionadas en términos de seguridad y que son efectivos con nuestras políticas y nuestros mecanismos de seguridad. Entonces, roadmap de esta charla, desde el punto de vista del estándar de seguridad de Yakarta, vamos a tocar algunos puntos de cómo está estructurada la arquitectura de seguridad aquí, algunos requerimientos de autorización de nuestros usuarios, requerimientos de autorización y algunos requerimientos de implementación. Y bueno, solo para presentarme rápido, pero mi nombre es Mercedes Viz, yo soy de Guatemala, también pues participo actualmente de muchas comunidades y bueno, tengo reconocimientos de OutZero Ambassadors y de Oracle Groundbreaker Ambassadors. Entonces, la charla es muy larga, vamos a ver si nos logra dar tiempo, pero vamos a empezar hablando sobre la arquitectura de seguridad. Entonces, aquí tenemos en arquitectura todos los puntos. Vamos a hablar sobre los objetivos de la arquitectura, qué no son objetivos de una arquitectura de segundo nivel de Yakarta. Vamos a hablar de alguna terminología para entender lo que vamos a hablar en la seguridad basada en seguridad modelo de autorización, que es el HTTP Login Get de usuarios y la autenticación. Entonces, nosotros hablamos de la seguridad, tenemos esto, tenemos la portabilidad, y aquí tenemos que recordar que Java fue escrito bajo el concepto WORA, right one, anywhere, y nosotros
portabilidad tenemos que garantizar que nuestra arquitectura de seguridad sigue cumpliendo este principio de portabilidad. El siguiente que tenemos es el principio de transparencia. Y aquí vemos que los proveedores de componentes tenemos nosotros en nuestra opción, no debería tener nada sobre seguridad para escribir una aplicación. O sea, nosotros podemos tener esto puesto en algún lado, en otro, y debe ser transparente con todos ellos que van a comunicar. Luego tenemos la parte del aislamiento. Entonces nosotros debemos poder realizar la autenticación o el control de acuerdo a instrucciones que nosotros nos atributos de implementación o administremos dentro de nuestro sistema. Hay que tener en cuenta aquí algo, y es que nosotros podemos divorciar la responsabilidad de seguridad de nuestra aplicación Yakarta a un tercero, ¿verdad? Esto incluso tenemos también que garantizar la portabilidad de nuestra aplicación y la transparencia, pero digamos que no es mal visto hacerlo, algo que nosotros podemos hacer. Tenemos también la parte de la extensibilidad, ¿verdad? Que es el uso de servicios de la plataforma por parte de otras aplicaciones, ¿verdad? Y eso no debe comprometer la portabilidad de las aplicaciones, ¿verdad? Entonces, aquí, viendo específicas, muchas veces proporciona APIs, el modelo de programa de componentes o la forma en la que se interactúan, pero en nuestras aplicaciones no están restringidas a interactuar con esas aplicaciones. Entonces, eso nos lleva a la parte de flexibilidad, y es que nuestros mecanismos de seguridad y todas las declaraciones de seguridad en nuestra aplicación están bajo esta especificación, no imponen, por ejemplo, políticas de seguridad, o simplemente es cumplir esa especificación, no importa los mecanismos que nosotros utilicemos. También está la parte de la abstracción, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos requisitos de seguridad en nuestros clientes de la aplicación que se manejan muchas veces la carta E a través de anotaciones que tiene el lenguaje, también pueden manejarse a través de descriptores de implementación. E incluso más adelante vamos a ver que se puede hacer incluso de forma programada. Entonces, nosotros tenemos unos objetivos de que podemos hacerlo de cualquiera de estas formas, y eso extrae el por que lo hacemos, y que otros componentes no se van a ver impactados de alguna forma dependiendo de que nos estemos utilizando. Tenemos la independencia y los datos de implementación que nosotros usamos están con guías, ¿verdad? Entonces, como mucho tenemos carta E pueda expresarse de una manera que se determine donde una implementación significa muchos componentes que se ejecutan como parte de nuestro producto o esa aplicación final de ya que invocar o de aquí podríamos tal vez relacionar con las comunicaciones server-to-server con microservicios, ¿verdad? Que pueden ser productos diferentes, pero nosotros debemos permitir que se puedan comunicar de los mecanismos de seguridad establecidos. No son objetivos de la especificación, por ejemplo, tener políticas de seguridad específicas, porque las políticas de seguridad dependen mucho de la aplicación que nosotros estemos implementando. También dependen de leyes que en el país donde nuestras aplicaciones a estar siendo ejecutadas, ¿verdad? O los usuarios son. En nuestra aplicación exige que nosotros demos determinadas tecnologías, pues aquí tenemos estos ejemplos de Kerberos, Canis o NTLM, que son estándares que dicen cómo se van a hacer algunos protocolos de comunicación. Entonces, no importa protocolos utilizados,
nosotros mientras esos protocolos cumplan con el estándar de seguridad. Esta certificación tampoco requiere que nuestro comportamiento de seguridad se pueda implementar de una forma universal utilizando todas las tecnologías de seguridad que existan, ¿verdad? No, nosotros podemos escogerlo las que nos convengan, las que vamos a utilizar. Más hay que tener en cuenta que hay tecnologías que son relativamente similares, ¿no? Y esta especificación tampoco menciona ninguna garantía de que al final del día la aplicación que nosotros desarrollemos va a ser segura. Nosotros podemos tratar de seguir especificación, pero a la hora de hacer implementación hicimos mal, entonces creamos un riesgo de seguridad en nuestra aplicación. Entonces, ahora hablando de terminologías, aquí le llaman principal al usuario. Cuando nosotros leemos en la especificación de Yakarta que menciona un principal, esta es la entidad que puede autenticarse, que es un usuario. Y luego tenemos el Security Policy Name, que en español vamos a llamar el dominio político de seguridad, se conoce como dominio de seguridad, pero en el ámbito de seguridad, el servicio de seguridad tiene una política de seguridad a nuevos componentes. Luego tenemos también el dominio de la tecnología de seguridad. Este es en el ámbito del mecanismo de seguridad. Entonces, es ejemplo cuando estamos utilizando protocolos como Kerberos, que es uno de los ejemplos que tienen para hacer cumplir las políticas de seguridad, ¿verdad? Entonces, muchas veces solo dominio de seguridad puede incluir múltiples dominios de políticas de seguridad. Y luego tenemos atributos de seguridad, ¿verdad? Que es un conjunto de atributos de seguridad asociado a cada principal. Esto, en términos simples, podríamos decir que son permisos, para dar un ejemplo. Finalmente tenemos la credencial, ¿verdad? La credencial tiene o hace referencia a la información y tiene atributos de seguridad que representan al principio de nuestro sistema. Lo común que vemos ahora en sistemas de seguridad es que utilizan los JWTs como credencial o se hace referencia a una palabra token, pero nosotros podemos implementar cualquier tipo de mecanismo para credenciales. Vamos a ver seguridad basada en contenidos, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que, bueno, los contenidos pueden lograr esta seguridad de cuando nosotros estamos usando la forma declarativa, estamos hablando de asegurar seguridad de controles de acceso, ¿no? Y de autenticación. Y una de las Vamos a esperar ahí si se puede conectar Mercedes. Está teniendo problemas con conexión. Vamos un momento. Ajá, vamos a ver Mercedes. Ok, está reconectándose Mercedes. Vamos a esperar. Vamos, déjenme ver si logramos hacer conexión de nuevo con Mercedes. Un momento. Déjenme un momentico. Estas son de la realidad de las charlas online. Pasa a todos. Déjenme ver. Mercedes.
Estamos esperando que Mercedes, ya viene Mercedes. ¿Nos escucha Mercedes? ¿Nos escuchas? Sí, tumba el video. Ajá. Y continúa. ¿Nos escucha Mercedes? Okay. Voy a seguir donde me dicen que me quedé. Creería que íbamos en la seguridad basada en contenedores, ¿no? Bueno, aquí lo que se hace es indicar, rayos, ahí estamos. Tenemos dos formas de definir estas partes y la primera es la seguridad declarativa, que como les decía es cuando tenemos la estructuración de los permisos a través de roles, controles de acceso, requisitos de autenticación y lo hacemos utilizando anotaciones o un descriptor de implementación, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que implementamos una herramienta que lo que hace es procesar las anotaciones y el descriptor de implementación, ¿verdad? Y esto se hace en tiempo de ejecución, ¿verdad? El contenedor utiliza esta estructura de seguridad de la política de seguridad que nosotros tenemos derivada de la información de seguridad declarativa, expresada de forma declarativa, más bien dicho, a través de anotaciones, o el descriptor de implementaciones. El siguiente es la seguridad programática, que es la seguridad donde nosotros utilizamos estas tres clases. Más bien dicho, implementamos estas tres interfaces, que puede ser el Security Context, el EJB Context o el HTTP Server Request. Entonces, la seguridad programática es útil cuando la seguridad declarativa por sí sola no es suficiente para expresar el modelo de seguridad que nosotros tenemos en una aplicación. Entonces, los métodos de la interfaz que tenemos aquí de Security Context están pensados en reemplazar, por ejemplo, los métodos correspondientes a las interfaces del EJB Context y el HTTP Server Request, ¿verdad? Y estos métodos, pues, nos permiten que los componentes tomen decisiones de lógica empresarial basadas en el rol de seguridad de la persona que hace una llamada o de un usuario remoto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros le podemos permitir al componente que determine si un usuario, un principal que está llamando, su nombre único, cuál es en la base de datos, por ejemplo, a través de estos métodos programáticos. Luego tenemos la seguridad distribuida. Aquí nosotros lo que vemos es de que tenemos que tener algunos mecanismos para asegurar cosas que podrían salir mal como ataques de seguridad, ¿no? Entonces nosotros en ataques de seguridad puede que nos hagan modificación de datos o nos hagan replay attacks y nosotros deberíamos de poder gestionar esto, ¿no? Entonces, aquí lo que decimos en el estándar es que es una asociación segura, es una información de estado de seguridad compartida que establece la base de una comunicación segura entre componentes. Entonces, lo que hacemos es establecer una asociación segura que puede implicar pasos como autenticar, hacer que el principal del destino se autentique ante el cliente o que el cliente se autentique ante el principal de destino para garantizar que nadie hizo interferencia en esa comunicación. También dicen negociar una calidad de protección como parte de la confidencialidad o de la integridad de los datos y podemos configurar un contexto de seguridad para la asociación entre nuestros componentes. Entonces, dado que un contenedor proporciona seguridad, las asociaciones seguras para un componente generalmente las establece el contenedor, ¿verdad? Esas van a estar en nuestro EJB. También tenemos que los proveedores de productos pueden permitir el control de la calidad de la protección u otros aspectos de nuestra asociación.
segura en el momento en el que hacemos los despliegues. Entonces, las aplicaciones pueden especificar sus requisitos para acceder a los recursos web mediante anotaciones o elementos en un descriptor de implementación, que es justo lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, esta especificación no define los mecanismos que un proveedor de componentes de aplicaciones puede utilizar para comunicar los requisitos, pero nos dice qué cosas no deberían de ocurrir, ¿no? Ahora hablemos un poco sobre el modelo de autorización. Ahí estamos. Creo que me pasé, ahí estamos. El modelo de autorización que tenemos en Yakarta se basa en el concepto de tener roles de seguridad, y prácticamente un rol de seguridad es una agrupación lógica de usuarios definida por un proveedor, ¿verdad? O un ensamblador de componentes en nuestra aplicación. Entonces, cuando nosotros hacemos la implementación, el implementador asigna roles a nuestras identidades de seguridad. Entonces, por ejemplo, podríamos tener directores, podríamos tener grupos y en todo nuestro entorno operativo. Y los roles de seguridad se utilizan tanto como seguridad declarativa como con seguridad programática, que es de las que hemos estado discutiendo. Entonces, cuando hablamos de una autorización declarativa, se puede utilizar para controlar el acceso a un método en un EJB, y se especifica con las anotaciones y el descriptor como habíamos visto. Entonces, aquí tenemos anotaciones como roles allow, permit all o deny all. Las utilizamos para dar permisos a estos métodos. Y también tenemos elementos de permiso de métodos que contienen una lista de métodos a los que puede acceder un rol de seguridad determinado. Entonces, si nosotros tenemos un principal que llama y se encuentra en uno de estos roles de seguridad con acceso permitido a un método, el principal tiene derecho a ejecutar este método y acceder a los recursos que ese método nos está permitiendo. Y por el contrario, si el principal que llama no está en ninguno de los roles, entonces quien llama no va a poder ejecutar este método, ¿verdad? Porque no tiene los permisos necesarios. Ahora hablemos un poquito sobre el mapeo de estos roles, ¿verdad? Entonces, nosotros para tener el cumplimiento de estas restricciones de seguridad en los recursos web o en los EJBs, ya sea de forma programática o de forma declarativa, entonces depende mucho de cómo el principal está asociado más bien a uno de estos roles de seguridad determinados. Entonces, nosotros acá tenemos algunas cosas. Por ejemplo, en nuestro implementador, el deployer, puede tener asignado un permiso de seguridad en un grupo de usuarios. Entonces, el principal, como está en ese rol de seguridad, tiene los permisos si el grupo de usuarios del principal coincide con ese grupo de usuarios al que se le asignó el rol de seguridad a un método, por ejemplo. Bueno, también tenemos que la fuente de atributos de seguridad puede variar según las implementaciones de la plataforma de Yakarta. Entonces, nosotros tenemos atributos de seguridad que pueden transmitirse en la credencial del principal que llama o en el contexto de seguridad. En otros casos, estos atributos de seguridad se pueden recuperar, por ejemplo, de un almacén de identidades o de un tercero de confianza como un servicio de directorios o un servidor de seguridad. Digamos aquí, si habláramos en términos de los JWTs, por ejemplo, nosotros podríamos incluir en los JWTs qué permisos tiene ese usuario, pero a veces no es muy funcional cuando los usuarios tienen un cambio dinámico de permisos, y entonces en ese caso nos hace mejor ir a verificar a un almacén de identidades, que podría ser prácticamente una base de datos, qué permisos tiene él en ese momento asignados. Luego también tenemos algo que llaman el HTTP Login Gateways, pero los componentes pueden optar por hacer un inicio de sesión en un servidor externo a través del protocolo HTTP. Entonces, un componente de la aplicación se puede configurar utilizando una autenticación mutua SSL, ¿verdad? Por seguridad, al acceder a estos recursos remotos utilizando HTTP. Una de las recomendaciones es que tal vez utilicen XML o algún otro formato estructurado
en vez de utilizar HTML si fuera el caso de un sitio web, ¿no? Pero los requisitos de esta área particularmente se especifican en la autenticación por clientes web. Vamos a hablar un poco de esta autenticación por clientes web, aunque no vamos a entrar en grandes detalles de eso. Luego tenemos la autenticación de usuario, ¿verdad? Y aquí básicamente es el proceso cuando un usuario o principal se identifica en el sistema y nosotros validamos de que sea pues un usuario válido del sistema y que sus credenciales sean correctas y le creamos su credencial que va a ser la que lo va a identificar en el resto del proceso. Y esto se puede hacer a través de dos métodos, o al menos eso define el estándar, que son los web clients y los application clients. Cuando estamos hablando de los web clients, estamos hablando de que se requiere que un cliente web pueda autenticar a un usuario en un servidor web utilizando cualquiera de los mecanismos que tenemos acá. Entonces, primero tenemos pues la autenticación básica por HTTP. Esta realmente es una autenticación que ya no se utiliza, pero dado que pueden haber aplicaciones externas a nuestra aplicación que necesiten este mecanismo de autenticación, debe de existir o se podría deshabilitar en el caso de que sepamos que no se va a utilizar. Pero lo que ocurre con el HTTP es que es HTTP, o sea, no tiene certificados y la única estrategia que está establecida es enviar las contraseñas a través de codificación base 64. También establece que es el tipo de autenticación donde solo se accede al sistema a través de un usuario y una contraseña. Luego tenemos el siguiente, que es el HTTPS, como cliente de autenticación, y aquí lo que hacemos es pues utilizar el protocolo HTTP, pero sobre certificados SSL. Y esto ya es un mecanismo más sólido porque el hecho de utilizar un certificado hace que la información que viaja entre ambas partes esté encriptada. Y finalmente tenemos la autenticación basada en formularios, ¿verdad? Y aquí prácticamente es, bueno, establecen que vamos a tener una pantalla de inicio de sesión que muchas veces se puede modificar mientras mecanismos de autenticación integrados en un navegador web. Entonces, aquí estamos hablando de la capacidad de empaquetar formularios estándar HTML o que estén basados en Servlet, en JSP o JSF, ¿verdad? Para hacer el inicio de sesión. Entonces, un cliente web puede emplear un servidor web como su proxy de autenticación. Y en este caso, las credenciales de un cliente se van a establecer en el servidor, donde el servidor podrá utilizarse para diversos fines, ¿verdad? Nosotros podemos hacer toma de decisiones en temas de autorización, podemos actuar como un cliente cuando hacemos llamadas EJB y podemos negociar asociación de recursos. Bueno, me quedan 2 minutos y seguro no me va a dar tiempo a hablar de toda la especificación. Pero también tenemos las aplicaciones clientes, que son programas clientes que se pueden interactuar con los EJBs directamente. Es decir, sin la ayuda de un navegador web y sin atravesar un servidor web, ¿verdad? Entonces, los clientes de aplicación también pueden acceder a recursos. Entonces, aquí tenemos la parte de hacer una autenticación de usuarios finales, ¿verdad? Los clientes de aplicaciones, como otros tipos de componentes, se ejecutan en un entorno administrado proporcionado por un contenedor apropiado y se espera que los clientes de la aplicación tengan acceso a una pantalla gráfica o a un dispositivo de entrada. Bueno, luego también tenemos, esta es otra de las partes de la autenticación de usuarios, que es manejar el login a través de páginas simples. Entonces, muchas aplicaciones web necesitan soporte para sesiones que puedan mantener el estado en múltiples solicitudes de un cliente. Entonces, aquí se utilizan mecanismos como utilizar las propiedades de entorno, tener una sesión en las aplicaciones o hacer una solicitud de reautenticación de los usuarios cuando ellos hayan excedido un límite de solicitudes. También tenemos la parte de hacer un login de sesión, ¿verdad? Que es que el contenedor establece un contexto de sesión
o la sesión va a contener las credenciales. Y bueno, para terminar la parte de la arquitectura de seguridad, yo creería que con mi tiempo, bueno, también se contempla la parte de que hacer una autenticación tiene un costo asociado. Y, por ejemplo, eso puede ocurrir en sistemas donde el proceso de autenticación requiere el intercambio de varios mensajes en la red, ¿verdad? Entonces, hacer algo como una autenticación diferida significa permitirle a los usuarios que ellos hagan un login solo cuando vayan a necesitar los recursos. De hecho, yo creo que esto es algo que implementamos mucho porque nosotros es como una mala práctica hacer que nuestros usuarios tengan que registrarse y hacer login para ver cosas si no era necesario. Por ejemplo, en las plataformas de e-commerce, eso sería algo mal visto, ¿no? Que no puedan ver los productos si no se han registrado. Si lo que queremos es de que vean y que quieran registrarse y comprarnos, ¿no? Bueno, me dicen que puedo ir cerrando cuando pueda. Ya las slides que quedan son menos porque lo largo era la parte de la arquitectura de seguridad. Entonces, ahora vamos a hablar de los requerimientos de autenticación de usuarios. Y aquí tenemos nuevamente la parte de las sesiones de login, ¿verdad? Que es mantener una sesión de inicio para cada uno de los usuarios web que nosotros tenemos. O sea, no es que comparta entre todos una sesión, sino que cada uno debe tener la suya propia. Debemos establecer mecanismos de autenticación independientes a las aplicaciones, y esto es porque las aplicaciones pueden permanecer independientes de los detalles de implementación de la seguridad y del mantenimiento de información de la sesión, ¿verdad? Entonces nosotros debemos hacer que nuestro proveedor de productos de Yakarta E tenga la flexibilidad de elegir mecanismos de autenticación independientes de las aplicaciones protegidas por estos mecanismos. Y por último, nuevamente mencionamos la autenticación diferida, que debe ser compatible con servidores web para recursos web protegidos. Entonces, cuando nosotros requerimos la autenticación, se puede utilizar uno de esos mecanismos que nosotros ya hemos mencionado, que prácticamente, bueno, vamos a volver a hablar de ellos, que es la autenticación basada en HTTP, autenticación mutua SSL y un login basado en formularios. Creería que aquí lo interesante sería ahondar en la autenticación mutua SSL, porque la especificación inicialmente requiere que se utilice TLS 1.2 y los medios para realizar una autenticación mutua basada en certificados cliente-servidor. Pero los productos también deberían de admitir TLS 1.1 o TLS 1.0 para garantizar comunicaciones seguras e interoperables con otros clientes que no hayan actualizado sus certificados, por ejemplo. Incluso también hablan sobre el soporte para SSL 3.0, aunque está obsoleto desde el 2015, pero nosotros podemos llegar a tener aplicaciones que se conecten a la nuestra que todavía estén utilizando este tipo de protocolos. Pero si nosotros estamos seguros de que una aplicación no va a utilizar ninguno de estos protocolos, nosotros podemos apagar la compatibilidad o simplemente no implementar esa compatibilidad. También habla sobre el manejo de usuarios no autenticados. Creo que esto también podríamos llamarlo como usuarios anónimos, ¿verdad? Deberíamos de tener mecanismos para determinar cuando alguien es un usuario anónimo o usuarios anónimos o no autenticados cuando se accede a recursos que no requieren una autenticación. En este caso vemos que tenemos las interfaces Security Context y un HTTP Server Request que en sus métodos getColorPrincipal y getUserPrincipal pueden retornar un valor nulo. Sin embargo, tenemos también la interfase JBContext, donde tenemos también un método llamado getColorPrincipal, que ese nunca puede ser nulo. Entonces, si utilizamos el JBContext, tendríamos que crear una estrategia para gestionar estos usuarios no autenticados.
Luego tenemos la autenticación del usuario del cliente de la aplicación. Bueno, esto es como un poquito extenso, pero aquí lo que tenemos es una interfaz que se llama Caller Handler y también deberíamos de hacer una implementación que pueda soportar las clases o los métodos que están en el package de Java Security Auth Callback, pero aquí lo que vemos es de que nuestra aplicación debe proporcionar autenticación de los usuarios de aplicaciones para satisfacer restricciones de autenticación y autorización impuestas por contenedores de EJB y por contenedores web. Vamos a ir finalizando esta parte, que son los requisitos de autenticación de recursos. Entonces, nosotros tenemos recursos dentro de nuestra empresa. Entonces, ahora sí dicen que ya me quedé sin tiempo. Bueno, ya después venían requisitos de autenticación y vamos a finalizar con esto. Y yo pues voy a terminar la charla pues regresando a lo mismo del principio, y es de que vayan a leer la especificación. De hecho, si programan con Jakarta E o con cualquier cosa, pues léanse las especificaciones que establece como lo que nosotros deberíamos de cumplir cuando desarrollamos nuestras aplicaciones, y también que le vayan a dar una vista al snapshot de la especificación de seguridad. Bueno, esta presentación no está subida, básicamente ustedes pueden leer todo, pero les dejo mis redes sociales por si alguien quiere seguirme, y también agradezco pues muchísimo aquí por el tiempo. Creo que ahora sí ya puedo regresar a mi cámara, pues para pedirme. Aquí venimos de nuevo acá. No, Mercedes, gracias a ti. Y nosotros encantados. Aunque no sé si hay preguntas o qué, creo que no. No veo preguntas en el chat, pero están tus redes sociales y entiendo que podemos ir respondiéndola a lo largo de lo que queda de la charla. Entonces, damos paso a la próxima charla y que sepan el cierre, y nosotros encantados de su tiempo. Continuamos.